Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartonaje. Va a ser un vídeo para principiantes, para todos aquellos que le tenéis un poquito de respeto al cartonaje, pero os apetece iniciaros. Lo más fácil que se puede hacer en el mundo del cartonaje es una caja cuadrada. Así que acompañarme, que empezamos. Pues yo ya tengo aquí las piezas cortadas y os voy a dar las medidas de mis piezas por si la queréis hacer igual, pero también os diré cómo podéis adaptar esta caja a vuestras necesidades, a las medidas que queráis. Vamos a necesitar para la base de la cajita 5 piezas. Cortaremos 3 exactamente iguales, yo las he cortado de 15 por 15 centímetros. Una de estas piezas será la base y las otras dos los laterales, y otras 2 piezas exactamente iguales que también van a ser los otros 2 laterales de 15,4 por 15 centímetros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para adaptarlo a vuestras medidas? Lo primero, saber qué medida queréis que sea la de vuestra caja. Si vosotros queréis más pequeña o más grande, queréis una caja por ejemplo de 20 por 20, pues cortaríais un cuadrado para la base de 20 por 20. Después irían los 2 laterales, que son exactamente igual que la base, 20 por 20, en caso de que sea esa vuestra medida. Como es cuadrada, tiene que medir lo mismo de ancho que de alto. Y aquí viene la diferencia de entre los 4 laterales. Os dije que estos 2 laterales medían 15,4 por 15. El 15 es el alto de la caja. Todos los laterales tienen que medir lo mismo. 15,4, como veis, he añadido 4 milímetros porque yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Estos 4 milímetros que he añadido son 2 para un lado y 2 para el otro, porque este lateral irá aquí y tiene que montar en el canto de la base, en el canto de este lateral y en el otro canto de este lateral. Esos 4 milímetros a mayores, para que nos quede en todas las esquinas de la caja un ángulo de 90 grados. Lo mismo para esta pieza de aquí. Si vosotros utilizáis un cartón más gordito, que también lo hay contracolado de 3 milímetros, de 5 milímetros, de 1,5 milímetros, hay de diferentes grosores. Si por ejemplo utilizáis el más habitual es el de 2 milímetros o el de 3 milímetros para el cartonaje, si utilizáis el de 3 milímetros, pues tendríais que añadir 3 milímetros a cada lado. En total serían 6 milímetros, pues a los 20 que os mediría vuestra cajita, tendríais que añadir 6 milímetros. Tendría que medir estas piezas 20,6 por 20. Creo que está bastante claro y ya veis que no es complicado, es tener en cuenta el grosor del cartón. Pasamos a montar la cajita y a la base le colocamos cinta de papel para sujetar los laterales mientras la cola se seca. Yo siempre utilizo o bien cola blanca de carpintero o cola de cartonaje que venden específicamente para ello. El primer lateral que voy a pegar va a ser uno que es exactamente igual que la base, el que medía 15 por 15. Colocamos la cola en el canto. No es necesario colocar demasiada cola, porque si no tardará mucho más en secarse. Con un cordoncito es suficiente. Y colocamos el lateral. Hacerlo coincidir con las esquinas, que no sobresalga por ninguno de los lados, ya que miden lo mismo. La siguiente pieza que vamos a montar ya es una de las grandes, la que mide 15,4 por 15. Y colocamos la cola en uno de los lados, pero no en el filo, sino ya en el canto del frontal. Y en la base. Colocamos esta pieza aquí y tiene que coincidir con este lateral, y aquí veréis en este lado de aquí que os sobran 2 milímetros. Esos 2 milímetros será para recibir este lateral, pegarlo en ese lado de ahí.
Ahora ya pegamos el otro lateral que medía 15 por 15, el que era igual que este. Siempre los vamos a pegar enfrentados de la misma medida. La cola en la base y esta vez en este lateral sí que lo vamos a pegar en el canto porque es el que va a apoyar en este lateral de aquí. Y ya tan solo nos queda pegar el último lateral. Os será más fácil si ponéis la caja en esta posición, la cola en estos tres lados y colocamos esta pieza, el lateral que es más grande para la base. Para asegurar todas las piezas con la misma cola, en cada unión del cartón un cordoncito de cola. Y la base ya la tenemos lista. Es fácil, ¿no? Para la tapa se hace exactamente igual que la base. Las medidas que yo tengo cortadas son 16 por 16 para la pieza principal de la tapa, dos laterales iguales de 16 por 3 centímetros, 3 centímetros va a ser el alto del lateral, y otros dos laterales de 16,4 por 3. Ya sabéis ese 4 milímetros porque es por el ancho del cartón, que hay que ponerlo dos en un lado, dos en otro, exactamente igual que la base. ¿Qué tenéis que hacer para sacar vuestras medidas? Lo primero, cortar esta pieza, y eso lo hacéis midiendo la caja desde el borde exterior a borde exterior. En mi caso mide 15,4, tanto en esta medida como en esta. Es cuadrada. Así que tenéis que añadir medio centímetro más a esta pieza, que os quedaría 15,9 por 15,9. Pero sé que como los milímetros os cuesta muchísimo, yo por 1 milímetro he redondeado a 16 por 16. Ese medio centímetro de más que le estamos dando es para darle holgura a la tapa y que nos abra y cierre bien sin ningún problema. Le doy medio centímetro porque yo después la decoración que va a ser o bien con papel o bien pintada. Entonces con medio centímetro de holgura, de margen entre la tapa y la base, es suficiente. Pero si esta caja la vais a forrar con tela, en vez de medio centímetro tendréis que darle 1 centímetro de holgura, ya que la tela engorda más, tiene más volumen. Una vez ya tenéis la pieza cortada, pues los laterales se sacan igual que estos otros. Tenéis que decidir el alto del lateral. Yo he decidido que para una caja de 15 centímetros, 3 centímetros está bien. Vosotros ya lo decidís. Los 4 laterales con la misma altura. Y cortaréis 2 con el mismo ancho que la pieza esta que tenéis. Y otros 2 con esos 4 milímetros a mayores si estáis utilizando el mismo cartón que yo, de 2 milímetros. Si estáis utilizando el cartón de 3 milímetros, en vez de añadir 4 milímetros, añadiréis 6. Repartidos para cada lado. Y se monta exactamente igual que la base. Cinta de carrocero en el borde y el primer lateral, el más pequeño, 16 por 3. Siguiente lateral, 16,4 por 3. El siguiente lateral, el otro más pequeño, 16 por 3 centímetros. Y por último, el lateral que nos queda grande, el que mide 16,4 por 3.
Pues ya tenemos las dos piezas listas y podemos comprobar, aunque la cola aún no está seca, que la caja abre y cierra perfectamente sin ningún problema. Y para ti, para Ana María Garay, creo que te llamas así, bueno, pues que aunque no te lo parezca, las medidas son correctas. Ahora esperamos a que se seque. Vamos a tapar el poro al cartón y conseguir un fondo claro para seguir trabajando. Yo estoy utilizando una imprimación todoterreno, pero podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. Y tan solo lo voy a aplicar por el exterior de la caja. Paso a decorar la caja. En el vídeo en donde os mostré cómo decorar una página del diario artístico, recibí algunos comentarios preguntándome qué finalidad tenía esto o para qué servía. Bueno, pues esto del Art Journal no tiene ninguna finalidad en concreto, simplemente es el disfrute de uno mismo de hacer algo, pues como el que le gusta escribir un diario o al que le gusta bocetar en una libreta, y no todo lo que hacemos tiene que tener una finalidad práctica, sino simplemente disfrutar y dejar volar nuestra creatividad y darnos un tiempito para nosotros mismos. Pero esto que hacemos en las páginas, bueno, pues también lo podemos pasar a nuestros trabajos. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a decorar la caja como si de una página del diario creativo se tratase. Voy a empezar creando un fondo. Y lo primero, pues hojas de un libro, papeles decorados, partituras, hojas de una revista, lo que tengáis. Y la idea que llevo en mente es que sea una decoración abstracta. Paso a los papeles decorados. Empiezo por estos que son listones de madera y voy a cortar cada uno de los listones. A ver si lo que quiero hacer después se parece en algo a lo que tengo en mi mente. Voy a ir marcando estos listones y cortando por las marcas para ir entrecruzándolos, como si estuviese simulando el parque de un suelo, salvando las distancias, claro. Y completaré la decoración con este otro papel de azulejos hidráulicos. ¡Uy, qué susto me has dado! ¡Ay, Turieta! ¡Ay! ¿Que ya quieren jugar? Espérate que recorte esto y jugamos. Espérate. Espérate, Turieta. Espérate. No me deja. Ay. Bueno, manitas, que he tenido que parar porque esta perla no me dejaba trabajar. ¿Tiramos el juguete, Turia? Así todo el rato. No puede ser. Venga, a ver si me deja y continuamos con el trabajo. Así, de esta manera, vamos a ir completando el resto de laterales. Ya están los 4 lados con el papel pegado. Ya os he dicho que va a ser abstracto y así es como va quedando. Como ahora le quiero aplicar humedad,
Voy a impermeabilizar el papel. Para ello voy a utilizar gesso transparente. Aplico una capa en los 4 laterales y dejo secar. Voy a aclarar alguna de las zonas con gesso blanco o con pintura acrílica blanca, con lo que tengáis. Pero no llego a cubrir del todo el fondo. Siempre dejo entrever. Pasta de relieve ayudándome de unas plantillas con formas geométricas y vamos a ir colocándolo en unas zonas más que en otras para darle relieve. Paso a darle profundidad al diseño para que no parezca tan plano. Este lado de aquí ya está hecho y veis la diferencia. Pues lo voy a hacer con pinturas acuarelables. Voy a combinar 4 tipos de color, 2 marrones, uno más clarito que otro, un verde y negro, pinceles delgados y agua. Cuando trabajamos con este tipo de lápices acuarelables tenemos que ir dando opacidad al color poco a poco. Vamos por una de las zonas, nos pasamos a otra y cuando la primera ya está más o menos seca, volvemos a la primera para darle intensidad al color. Lo vamos a ir haciendo por capas. Aplicamos el color y añadiéndole agua vamos difuminando.
Y por último paso a hacerle unas salpicaduras, primero con pintura acrílica en marrón chocolate y segundas salpicaduras en blanco. Y de momento los laterales así es como han quedado. Ahora paso a la tapa. Pintura en este color marrón glacé, es un color topo, para pintar los laterales de la tapa y un poquito hacia el interior. Y estos bordes de aquí. Lo mismo en la base, tan solo los bordes, este filo con mucho cuidado y la base. Y esta parte de aquí no la pinto porque tengo esta pieza que he hecho a la vez que los laterales. La tapa mide 16,5 por 16,5, esta pieza es un centímetro más pequeña, 15,5 por 15,5. Y cuando terminemos de pintar la pegaremos en la tapa. Paso a envejecer y a sombrear los cantos de la tapa. Podéis hacerlo con pintura acrílica en negro. Yo, ya que tengo aquí el lápiz acuarelable, es lo que voy a utilizar. Antes de pasar a terminar el interior de la caja, voy a barnizar el exterior con un barniz en acabado mate. El interior de la cajita va a ir forrado con cartulina negra. Lo primero, cortar las piezas de la cartulina. Es muy sencillo, medimos para la base de la tapa, medimos el ancho, sabíamos que medía 16 por 16 y cortamos una pieza. Pero medirlo siempre antes, aunque yo os dé la medida, porque quizá a la hora de pegarlo se nos pueda ir algún milímetro y bueno, mejor si se mide. Para los laterales, dos de ellos, siempre los vamos a pegar enfrentados, dos iguales que de alto son 3,5. Es la medida del lateral, quitándole un par de milímetros y le añadimos 1 centímetro para hacer pestaña en la base y cubrir esta zona. Medimos el ancho del lateral y le añadimos 2 centímetros, uno para cada lado, para hacer una pestañita y cubrir estas esquinas. Dos piezas iguales. Yo aquí ya la tengo hecha, veis las marcas. Y ahora cortamos. Dejamos esta pestañita a cada lado. Lo mismo en esta pieza de aquí. Y otras dos piezas para los otros dos laterales, esta vez con el mismo alto, pero solamente la pestañita para la base. En los laterales no le vamos a añadir esos 2 centímetros porque las esquinas ya las cubren estas otras dos piezas. Una para aquí, otra para aquí y estas dos, una para cada lado. Pegaremos primero las dos piezas que tienen las pestañas en los laterales, después estas dos piezas y por último la base. Lo mismo haremos en la caja y para pegarlo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Como últimos detalles, le voy a colocar un tirador y esta cadena de bolitas por aquí, por el borde de esta pieza. Tengo este tirador que los colores le va ideal, pero el diseño no es el que mejor le va a esta decoración. Yo voy a colocar este de momento y en cuanto encuentre uno que me guste, se lo cambio. Sacamos el centro y con un punzón atravesamos el cartón. Si el tirador que vosotros vais a colocar ya se va a quedar fijo, lo ponéis antes de pegar la parte de atrás de la cartulina y así el tornillo lo ocultaréis.
Como en cuanto tenga yo otro tirador que me guste más a este tipo de decoración lo quiero cambiar, por eso pegué la cartulina antes. Al final le he cortado otro trozo de cartulina negra y se lo he pegado encima. Como ya os he dicho, cuando cambie el tirador, rompo aquí, desatornillo y vuelvo a colocar otro trozo de cartulina. Si os pasa, como a mí, que tenéis que cubrir un tornillo, este es gordito, tenéis que cubrirlo en la cartulina, no se adapta bien porque esta zona de aquí se queda como arrugada. Bueno, pues veis aquí el tornillo. Colocáis el pegamento en la cartulina, colocáis la pieza en su sitio, la ajustáis y con una toallita húmeda en la zona del tornillo vais presionando sin frotar, sino simplemente presionando para que pase la humedad de la toallita a la cartulina y al final se acaba adaptando. Pues este es el resultado final de esta cajita con una decoración abstracta. Espero que el vídeo de hoy sirva a todas aquellas personas que se están iniciando en el mundo del cartonaje. Ya veis que no lleva demasiadas medidas, con lo cual yo os animo a que probéis. ¿Qué podéis perder? ¿Tiempo y un poco de cartón? Bueno, pues animaros. Si no probáis, nunca sabréis si el cartonaje se os puede dar bien. Espero que la decoración de hoy os haya gustado, yo la he disfrutado muchísimo. Si os ha gustado como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. De esa manera más personas podrán disfrutar de esta cajita y a mí me ayudaréis un montón a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.